Llegamos al final de Levítico, del libro de Vayikra, y estamos en Parashá Behar Behukotai. Behar quiere decir en el monte, y así es que comienza esta lectura. Y Behukotai es si andas en mis estatutos. Ambos temas son muy, muy interesantes. Por el contenido de la Parashá que vamos a ver hoy, pudiéramos ligar este contenido a unas partes por la temática y lo que está hablando y el lugar donde se fue dado. Podría estar muy bien esta parasha incluida en la parasha Mishpatim, así como lo dice el versículo de apertura, Bejar, que nos informa que estos mandamientos fueron dados en el monte del Sinaí. Entonces, ¿por qué la Torah a este punto en el que hemos llegado registra estos eventos en este libro de Vayikra, el libro de santidad? Entonces, para ponerlo más complicado, la Parashá Behar es solamente un ejemplo de muchas eh, parashot que, que están ya hacia el final del libro, que tienen toda la característica de pertenecer al libro de Éxodo. Tomemos, por ejemplo, la ley para encender la menora, eh, que está el, en la parashá de la semana pasada, en el capítulo 24, en, eh, en Emor, del 1 al 3, que dice: Jehová habló a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel que proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Aarón la dispondrá en la tienda de reunión al exterior del velo del testimonio, para que esté de continuo delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Y este es estatuto perpetuo para todas las generaciones. En Éxodo 27, esta escritura que acabamos de leer, la leímos de la Parashá Emor en el capítulo 24, del 1 al 3, y ahora estamos en Éxodo 27, del 20 al 21, que dice: y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, desde la tarde hasta la mañana. Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Jehová. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por las generaciones. De repente, la lectura que llevábamos retoma estos temas nuevamente, ya que ya fueron tratados, ya los vimos en Éxodo. Así que nos encontramos con una intrigante estructura quiástica que nos revela el tema principal de todas estas secciones que hemos estado estudiando. Eh, Primero recordemos nuestra explicación de que el libro de Vayikra contiene principalmente mandamientos que se dividen cuidadosamente en dos secciones distintas. En capítulos del 1 al 17, que son las leyes relacionadas con el tabernáculo mismo, y los capítulos del 18 al 27, que son las leyes relacionadas con vivir una santidad incluso, bueno, fuera del tabernáculo. Entonces, como nos muestra el siguiente resumen, la mayor parte de los mandamientos en la parashá Emor se relacionan con el tabernáculo
Y por lo tanto, por cuestión temática, hubiera sido más lógico que esta porción de encender la menora hubiera sido registrada eh, en la primera mitad de Vayikra. La parashá Emor se resume así en capítulo 21. Está hablando de las leyes relacionadas con los sacerdotes. En el capítulo 22 está hablando de los animales aptos para las ofrendas. En el 23 habla de los Moadim, eh, o en el 23 y en el 24, o sea, las fiestas, ¿verdad? Las fiestas, las 7 fiestas. Y el 24 habla del aceite para iluminar la menora y hornear el pan en la presencia que va a estar delante de la presencia de Dios para la mesa de panes. Eh, Basado en toda esta temática, todo esto podría estar en Éxodo. Estos temas podrían estar ahí. Casi todos estos temas se encajarían perfectamente en el libro de Éxodo, pero no están. Entonces, ¿por qué están aquí? Entonces, y lo raro es que no lleva una secuencia lógica. Y de ahí se complica un poquito más la cosa. Al final de la parashá Emor se encuentra un tipo diferente de dificultad. Y nos encontramos con una sección que está, que no va realmente con el tema que venimos viendo. Y estamos en Levítico 10, del 10 al 23 del capítulo 24, que dice: surgió una vez entre los israelitas un hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones y fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri y de la tribu de Dan. E hicieron ponerlo en custodia hasta que les fuera declarado por boca de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz salir al maldiciente fuera del campamento, y cuantos lo han oído impongan sus manos sobre la cabeza de éste y lapídenlo toda la asamblea. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará su pecado. Y el que blasfeme el nombre de Jehová será muerto irremisiblemente. Sin falta, toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Al blasfemar el nombre será muerto. El hombre que hiera de muerte a otro hombre será muerto irremisiblemente. El que mate a algún animal lo restituirá animal por animal. El que cause lesión a su prójimo, según hizo, así será hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que cause a otro, así se le hará. De manera que el que mate a un animal lo pagará, pero el que mate a un hombre será muerto. Un mismo juicio habrá para vosotros, tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces
Moisés habló a los hijos de Israel y sacando ellos al maldiciente fuera del campamento, lo lapidaron con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según lo que Jehová había ordenado a Moisés. Evidentemente, este, este escenario es muy fuerte, ¿verdad? A nosotros nos choca, particularmente como el tipo de justicia que tenemos hoy, eh, pero poder entrar al escenario de la santidad que experimentaba el pueblo de Israel en este momento, si nosotros tuviéramos esa conciencia, si tuviéramos esa bendición de profundizar que la presencia de Dios está ahí, está dentro del campamento y sucede esto. Entonces aquí Dios está manejando la situación, está dando su dictamen, está dando su consejo, está juzgando y esto es una gran lección. Entonces, esta narrativa que encontramos aquí, que es esta historia de este hombre, que públicamente fue castigado, esta historia no solo no está relacionada con la mitad, con esta mitad del libro de Vayikra, del Levítico, sino que es la única narración en todo el libro es la única narración y está insertada y es una narración muy fuerte, es una narración que no encaja. Entonces, no encaja. Por eso es que es muy interesante, ¿verdad? Completamente aparte de la historia de la dedicación del tabernáculo, de los capítulos 8 al 10, no se relaciona en absoluto con cualquier tema del tabernáculo. Esta historia sale de la nada y tampoco hay una razón aparente por la cual del libro de Vayikra registre esta historia específicamente en este punto. Pero aquí no paran las cosas. Para Behar, en el capítulo 25 nos viene a aclarar, no viene a aclarar las cosas, o sea, no todavía seguimos leyendo y nos encontramos con un tipo de problema tal vez temático o tal vez no encaja con nuestra idea de cómo las ideas están ordenadas, ¿verdad? Eh, eso lo vamos a resolver. Así que vamos viendo. Lo que pasa es que esto es lo que encuentra una persona que casualmente está leyendo este libro. De repente eh, no hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Bien, seguimos pues con las leyes de Shemitah en Iyobel. Sí, solo voy a arreglar mi silla que me bajé un poco más de la cuenta. A ver si me deja. Muy bien. Perfecto. Eh, entonces, eh, seguimos con el capítulo 25 del libro de Levítico. Seguimos con estas leyes de Shemitah y Yobel, el jubileo, que encajan muy bien en nuestra definición de la segunda mitad del libro de Vayikra. La apertura y el cierre de los versículos de esta unidad nos presentan dos problemas diferentes. Eh, el primero El primer versículo de la Parashá Behar 25:1 nos informa que estos mandamientos que están siendo recibidos en el monte Sinaí. Y por lo tanto sugiere que toda esta Parashá realmente puede encajar perfectamente
en el libro de Shemot. Es muy interesante. O sea, aquí Bejar, que es en el monte, no es lo, ya es, estamos en un punto geográfico diferente de donde se ha estado recibiendo el resto de información que ha sido en el tabernáculo. O sea, aquí de repente nuestra fuente de información es que, o la fuente de información de donde Moisés está recibiendo, que es Dios dándole la información, está localizado en el monte de Sinaí, no en el tabernáculo como lo hemos venido leyendo anteriormente. O sea que aquí ya tenemos un cambio bastante brusco solo de dónde es que estamos, eh, o dónde está Moisés parado, no nosotros, pero ya eso nos da una idea de que es otro escenario. Pero más inquietante es la conclusión misma de esta parashá Bejar en el monte. Ahí encontramos tres versículos poderosos que parecen también salir de la nada y los vamos a ver. Eh, Son estos versículos, el Levítico 25, 55, Levítico 26.1 y Levítico 26.2. Estos tres versículos son el final de la parashá Bejar, que dice, porque los hijos de Israel, estoy en 25:55, porque los hijos de Israel son siervos para mí, siervos míos son, en los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario. Yo, Jehová. Que de hecho el primer versículo del 25:55 forma un buen resumen de los versículos siguientes de esta unidad, es decir, eh, eh, 25:47 al 26:2. Sin embargo, las dos últimas leyes no están relacionadas. Además, estos tres versículos parecen hacer eco de los primeros cuatro mandamientos o las primeras cuatro palabras o como los primeros cuatro de Divrot. Hacen eco, eso, aquí estamos leyendo esto y esto pareciera que viene de ahí, o sea, hay una conexión obviamente con esa parte. ¿Por qué concluye la parashá Bejar y por qué eh, perdón, y por qué, sí, son promesas, las primeras cuatro promesas o los primeros cuatro dibrots o por los primeros cuatro mandamientos se repiten específicamente aquí en el libro de Vayikra? ¿Por qué? ¿Por qué venimos a tocar este, este punto? Todavía mi silla, ahí la subí un poco, perdón, hoy sí me siento mejor. Entonces, ¿por qué a este punto? ¿Por qué hemos venido llegando a tocar este tema en este punto? Entonces aquí hay una discrepancia, o sea, aquí de repente las ideas empiezan a fluir de una forma, podríamos decirle, sin sentido o sin consecuencia, o sea, no tienen, como que no hubiera dirección, pero al final vamos a ver que sí tiene y tiene toda
todo sentido, ¿verdad? Pero esto es, el que va leyendo va encontrando estas ambigüedades, va encontrando estas situaciones que se le presentan. Entonces, este orden que lleva la lectura parece sacudir la base de nuestra comprensión en a esta altura, en estas dos mitades, en la segunda mitad del libro de Vayikra. ¿Acaso deberíamos concluir que el libro de Vayikra es simplemente una colección aleatoria de mandamientos? ¿Podremos decir que esa es la razón? Obviamente no, porque el tema principal que ya veníamos discutiendo desde el inicio del libro es la santidad. Entonces tenemos que volver a examinar cada una de estas porciones para determinar a dónde pertenecen realmente cada una de estas temas que aparentan estar fuera de lugar. Entonces vamos a ver que en nuestra investigación, si vamos relacionando los temas con los lugares donde se tocaron por primera vez, vamos a ir encontrando una estructura quiástica. Una estructura quiástica es una forma de comunicar. Muy bien, ya llegamos a un punto donde nos encontramos esta estructura que es un patrón de temas que se forma para comunicar una idea principal que se encuentra en medio de esa estructura. Por ejemplo, hay dos ideas, A y B, con las variantes variantes A1, digamos, y B1, que al final se presentan como la idea AB, BA, o sea, en el orden. Primero en pocas palabras, la lectura primero deja ver una idea A, después la idea B, después sigue con la idea B otra vez y después sigue con la idea A. Entonces, estas estructuras cuásticas, como está aquí, digamos, empieza con A, B y después A. Esta estructura quiástica también son conocidas como estructuras de anillo o cíclicas, como estructuras de aros, como una estructura de aro de cebolla. Esto es muy interesante porque como nosotros sabemos, como hemos ya visto, como hemos descubierto, la Biblia tiene patrones y tiene patrones cíclicos y tiene patrones como de anillos. Y aquí está hablando como que la estructura quiástica tiene como anillo de una cebolla y como que de un lado viene la primera idea, la B, la C, la D, la E, la F, y después viene la F, la E, la D, la C, la B y la A. Entonces, aquí estamos, para hacerlo simple, A, B, B, A. Y este simplemente es un sistema de escribir simétrico que suele encontrarse en la Biblia. En la Biblia se encuentra este sistema, es esto. Si no lo hemos visto antes, pues es bueno aprenderlo porque está en Génesis, está en Daniel, está incluso en el libro de Apocalipsis, como podría vérselos, se los voy a mostrar más adelante. Entonces, estos estilos simétricos de escribir, aquí venimos a encontrarnos con este estilo quiástico. Y cuando se lee, por ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, el primer tema es A, se reitera como el último y el concepto central. B aparece dos veces seguidos. Además, el concepto medio
podría aparecer solo una vez. La estructura quiástica um, no me parece que este es el slide que quería mostrar, pero bueno, la estructura quiástica, voy a retroceder un poquito, un slide. No retrocedí. Muy bien. La estructura se llama quiástica porque viene de la letra griega ki o chi o ji. Es que es una X, que esa es la letra griega. Por eso se llama quiástica. Si fuera de pi, sería piástica, pero es la chi, por eso se llama así, es una estructura. Como dije, que era común en los textos antiguos y la Biblia no es ajena de este estilo. Entonces, muchas partes de la Biblia, como repito, están escritas de esta forma. Y yo creo que por lo menos el ejercicio de entrar a conocerlas nos va a abrir la puerta para poder analizar el texto de otra forma. Y no solo analizarlo, sino ver cuál es el centro del mensaje que Dios nos quiere comunicar. Porque el centro del mensaje va a estar en el centro de toda la estructura. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, hoy sí me voy a ir al siguiente slide. Aquí vemos en Levítico 24, que es todavía de la porción de la Parashá Emor que de la semana pasada. Aquí hay esta instrucción que dice: Jehová habló a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente, y Aarón la dispondrá en la tienda de reunión al exterior del velo del testimonio para que esté de continuo delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelabro de oro puro dispondrá las lámparas delante de Jehová continuamente. Entonces, como señalamos anteriormente, estos 4 versículos están de la nada en nuestra lectura de Vayikra, incrustados, y nosotros decimos, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué salió esto? ¿Por qué esta instrucción? Ya la vimos antes, ¿verdad? En este otro versículo que tenemos aquí a la derecha. O a la izquierda. Muy bien. Yo lo veo a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, pero bueno, me confundí. Vamos a ver y a comparar esta escritura con la escritura de Éxodo 27, 20, 21, que dice, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos mantendrán en presencia de Jehová y será por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, aquí ya estamos viendo, estamos leyendo del libro de Éxodo y aquí ya estamos viendo que en Éxodo esta escritura va totalmente en el sentido de lógico. Las escrituras antes y las escrituras después están hablando del tabernáculo, de cosas similares a esta lectura, pero eso no está pasando aquí en Levítico. De repente en Levítico tenemos incrustada esta instrucción. En esta parashá se describe como también en el versículo 5 al 9
cómo los panes se presentan en la mesa de los panes de proposición y cómo deben de presentarse. Y también tenemos una situación similar a la anterior. Entonces aquí dice en el versículo del 5 al 9, y tomarás flor de harina y la cocerás con ella, 12 tortas, cada torta será de 2 décimas, la colocarás sobre la mesa de oro puro en las 2 hileras, 6 en cada hilera en presencia de Jehová, y sobre cada hilera pondrás incienso puro y será para el pan como memorial, será ofrenda ígnea ante Jehová. De Shabbat en Shabbat dispondrá delante de Jehová continuamente de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será para Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en lugar sagrado, porque es cosa santísima para él, para las ofrendas ígneas de Jehová, como esto es un estatuto perpetuo. Es la primera vez que encontramos detalles de este mandamiento principal para poner los panes en la mesa de los panes de proposición, que se ha mencionado anteriormente en el versículo 30 de capítulo 25 de Éxodo, que dice, y ante mí pondrás, aquí está mal, esta no es, esta escritura la voy a leer porque me equivoqué, aquí no es, dice, ante mí pondrás el pan de proposición sobre la mesa permanentemente. Y por esta razón concluimos que esta porción podría haberse registrado en Parashat Terumá en vez de registrarse en Parashat Behar o Emor. Estamos en Emor, sí. Entonces, eh, nuestras ideas, obviamente, si seguimos leyendo el libro, no se nos eh, aliviana la idea, pero aquí viene un tema muchísimo, muchísimo más complicado, más difícil de entender, que es el tema del blasfemador, que está en el capítulo 24, del 10 al 23. Y este lo voy a leer. Solo imagínense el tipo de lectura que hemos venido trayendo. De cómo entrar en la santidad de Dios. Y de repente tenemos estos temas que nos vienen cayendo casi como bombazos en medio de la lectura que traíamos. Dice el 10, surgió una vez que entre los hijos de Israel, un hijo de madre israelita y padre egipcio se originó una pelea en el campamento. Esa es israelita, bueno, ya leí una parte. Me voy a adelantar al versículo. Bueno, me voy a adelantar al siguiente, porque ya leí esta parte anteriormente, ya saben de qué se trata. Y el siguiente, el capítulo 22 dice, un mismo juicio habrá para vosotros, el 24-22, un mismo juicio habrá para vosotros tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces Moisés habló a los hijos de Israel, sacando ellos al maldiciente fuera del campamento, lo lapidaron con piedras y los hijos de Israel lo hirieron según lo que Jehová había ordenado. Entonces, aunque Dejar comienza con una historia, esta breve narración lleva directamente un pequeño conjunto de leyes civiles relacionadas con la pena capital. Además, los versículos del 17 al 22 son casi idénticos a los de el capítulo 21, 12
y versículo 12 y versículos 23 al 25 de la Parasha Mishpatim, que dice: quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. Perdón. Me adelanté. Quien hiera a este hombre, que será muerto irremisiblemente. Pero si produce una desgracia, voy a retornar. Si produce una desgracia, entonces, disculpen, hoy sí. Pero si produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Eh, hay que tener en cuenta que en Éxodo 21-24 se parece muchísimo a Vayikra 24, a Levítico 24-20. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces aquí vamos encontrando paralelos que ya se discutieron antes. Aquí en 21-24 dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y en el Levítico 24:20 dice fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que cause a otro, así se hará. Seguimos con como que traíamos una lectura y de repente, boom, 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 ideas de otro calibre, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parashá nos va, diría yo, entrenando nuestra mente, entrenando nuestra eh, amor por estudiar las escrituras, porque si vamos leyendo solo por leer, vamos de paso y nuestra mente no va ajustando, no se va preguntando, no va absorbiendo toda la profundidad de lo que podrían estar absorbiendo. Entonces, por esta razón, pensamos que estas leyes podrían estar, en vez de estar aquí en Levítico, regresar y estar en Éxodo. Ya están dichas, pero no, no es así. Entonces, lo que está sucediendo es que inadvertidamente estamos formando una estructura quiástica. Eso es lo que está pasando. De repente nos está dando la Biblia una gama de temas que ya se hablaron antes, que podemos calcular dónde están, ir a ver, hacer una lista, ver por qué están aquí. Y ya estamos hablando de una estructura quiástica. Entonces, o podemos como comenzar a pensar que el versículo de apertura en Bejar establece que estos mandamientos, con lo que empezó, que es Shemitah y el Yovel o el jubileo, fueron entregados a Moisés en el monte del Sinaí. Sin embargo, en el libro de Éxodo encontramos muchas otras leyes que también fueron entregadas en el libro en el monte del Sinaí. Y todas esas se registran en Parashá Mishpatim. De hecho, esta Parashá
ya se mencionan las leyes básicas de Shemitah en la parashá en Mishpatim. Ya empiezan a verse esas escrituras. Muy bien. No es por nada, pero no está aquí. De la que yo me estoy refiriendo es de que haces 6 años sembrarás tu tierra y reunirás tus productos el séptimo año. Esto está en Éxodo 23:10, o sea que sí se menciona el concepto de Shemitah ya en Éxodo 23:10. Y aquí se vuelve a mencionar con muchísimo lujo más de detalles, eso sí. Y aquí se ven otras dimensiones. Por ejemplo, eh, todo lo que hemos venido viendo en el libro de Levítico es acerca de la santidad. Y santidad, o sea, Dios requiere santidad. ¿Por qué Dios requiere santidad? Dios requiere santidad porque Él se pasea con su pueblo y su pueblo está instruido a ser santo para andar en la santidad de Dios. Entonces, eh, esa es la razón. Y ya vimos que la santidad toma distintas dimensiones, no solo de llegar al tabernáculo, esa es una, ya es una dimensión sobrenatural. Eh, Eso hace todo el libro que sea, o sea, entrar en esa dimensión sobrenatural requiere mucha imaginación, mucha lectura, mucho discernimiento que se adquiere de leer la Biblia. Entonces, esta parte que estamos leyendo, bien fácil hubiera sido eh, puesta en el libro de Éxodo. Entonces, estos 3 versículos que mencionamos al principio o anteriormente, que están al final de la parashá Bejar, a que hacen eco a los primeros 4 mandamientos, podemos concluir que estos versículos pertenecerían a la parashá Yitro. O sea, aquí estamos viendo parashá Mishpatim, parashá Terumá, estamos viendo parashá Yitro. O sea, y la estamos viendo en un orden regresivo si se van dando cuenta. Entonces, nuestra idea de A, B, C, B, A se está formando, por lo menos, eh, claro, no es fácil de ver si es primera vez que alguien de ustedes está oyendo de esto, pero vamos al libro de Éxodo, eh, en el capítulo 20 del 1 al 9, y leamos allí, y que dice, y Jehová habló, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás estatua, ni imagen semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Entonces, vamos en un retroceso de vuelta a Éxodo. O sea, aquí está terminando
leemos la Parashá Behar, vemos que al final están esos 3 versículos que nos dan la idea de los versículos de las 10 palabras o 10 mandamientos que acabamos de comenzar a leer en Éxodo 20. Eh, entonces vamos viendo que vamos en una especie de retroceso. No solo estas porciones en los capítulos 21 al 25 permanecen temáticamente en el libro de Éxodo, sino que nos va haciendo la lectura que vamos leyendo actualmente en Levítico, nos va haciendo comparar eh, escrituras en Éxodo, pero progresivamente yendo hacia atrás. O sea, sí hay un orden de, de aparición en cómo van viéndose esta estructura literal. Entonces, esa orden de aparición en Éxodo va hacia atrás. Como dije, Mishpatim, Terumá, Yitro, las porciones que van en orden regresivo, ¿verdad? Y vamos a leer eh, en la porción de Bejucotai, capítulo 26, lo que se llama la tojaja, la advertencia, ¿verdad? La advertencia de que hace Dios. Y este es muy importante. eh, y yo quisiera comenzar leyéndola. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla. Bueno, en realidad la parashá, bueno, comienza en el Bejucotai, comienza en el versículo 3, pero ya que está aquí el 1 y el 2, lo vamos a leer. No haréis para vosotros ídolos ni imágenes de talla, ni erigiréis estatua, ni pondréis en vuestras tierras piedras labradas para postraros en ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo, y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Jehová. O sea, aquí en estas partes se va descubriendo las razones por las que Dios está repitiendo y haciendo toda esta, dejando ver la estructura, porque va a tener sentido al final, porque la estructura va a mostrar una centralidad y esa la vamos a ver. El versículo 3 dice, si andáis en mis estatutos, este es el inicio de la parashá Bejucotai, y eso quiere decir, si andáis en mis estatutos, en Bejucotai, los Jukots, los Jukim, si andas en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Son hooks, muy importante saber qué quiere decir eso. El que anda en mis hooks, en hukim, y guarda mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol de campo dará su fruto. O sea, todo lo que se requiere es andar, caminar en los estatutos. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, camina en mis estatutos. Básicamente está diciendo, no tendrás problema. La tría alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis con seguridad en vuestra tierra, porque yo estableceré la paz en vuestra tierra. Os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos
los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. El 8 dice, entonces, 5 de vosotros pondrán en fuga a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Estas historias las hemos oído. Volveré mi rostro hacia vosotros y os haré fecundos y os haré multiplicar y confirmaré mi pacto con vosotros. Aquí ya empezaron a salir ideas que van amarrando la idea central. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo, mantente en mis mandamientos y mis estatutos, cumpliendo el pacto que tenemos ambos, el pueblo y yo, Dios y el pueblo. Y Él va a hacer todas estas bendiciones. El versículo 10 dice, comeréis de lo muy añejo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, mi alma no os abominará y andaré en medio de vosotros y seré a vosotros por Elohim, por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y este es el cumplimiento, este es el cumplimiento del pacto. Lo estoy señalando porque esto es parte de la estructura quiástica que vamos a ver al final ya completa, ¿verdad? Pero aquí se van dando esos puntos principales que se van mostrando. Aquí es donde se va dando eso. Entonces, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos, yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra todos estos mandamientos y rechazáis mis estatutos, vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto. Traspasando vosotros así mi pacto, ¿verdad? Entonces, todo esto es tremendo porque aquí está Dios requiriendo, o sea, si no camino con Él, si no camino en sus estatutos, si no guardo su pacto, si no estoy dispuesto a escuchar lo que Él tiene para mí, entonces simple y sencillamente no me va a ir bien, no me va a ir bien. No nos está yendo bien ahora. ¿Por qué? ¿Por qué será? Es interesante, ¿verdad? Veamos aquí que dice el 16. Yo también haré esto con vosotros. O sea, ya leímos la parte positiva y esta parte de tojaja, que es la tojaja en el libro de Levítico, la advertencia que si yo no ando caminando en los estatutos y mandamientos que Dios hace para que yo camine en pacto con Él, entonces me va a ir mal en lo individual y como pueblo. Y ahí es donde nos deberíamos de preguntar hoy en día. Hoy en día, como pueblo de Dios, ¿nos está yendo bien o nos está yendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? La respuesta es obvia, nos está yendo mal. No mal, muy mal. Y es porque el hecho de temerle a Dios, de temerle a su pacto, de andar en santidad con Él, no es un tema principal de nuestro
idiosincrasia, de nuestra ideología, de nuestra temor a Dios. Entonces, aquí viene la parte más dura. Yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis, fiebre, que consuman los ojos, hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis hasta que haya quien, hasta viviréis sin que haya quien os persiga. Sí, veo caravanas de gente huyendo, sin que los estén persiguiendo. ¿Verdad? Es increíble ver todo eso. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigando 7 veces más por vuestros pecados. Tremendo, 7 veces más. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, vuestro suelo no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Si andáis conmigo en oposición, o sea, si no haces lo que yo digo, si te opones y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas conforme a vuestros pecados. Enviaré contra vosotros a la fiera del campo, que os arrebatará los hijos y destruirá vuestros animales y os reducirá en número, de modo que vuestros caminos queden desolados. Y si aún con todas estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo en oposición, eso quiere decir rechazando los mandamientos, los estatutos que Él ha dado, entonces yo también procederé contra vosotros en oposición. O sea, él está diciendo esto. Entonces yo también procederé con vosotros en oposición. Yo mismo os golpearé 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto. Y cuando os refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en la mano del enemigo. Cuando yo os quebrante la vara del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno y os devolverán vuestro pan por peso. Comeréis, pero no os saciaréis. Qué tremendo. O sea, todo esto está sucediendo hoy, si no se han dado cuenta. O sea, yo creo que sí se han dado cuenta. Eso está pasando en estos días. Pareciera que las escrituras, sí, en realidad son un grano de cebolla. Sucedieron allá en la idea A y están sucediendo hoy en la idea A. O sea, es una cuestión quiástica. O sea, esto no, es que no, eso es para aquellos. No, los pactos de Dios no se contradicen uno con el otro. Uno es la base del siguiente. Uno es la base del siguiente. Toda escritura de Dios es útil para redarguir, para instruir en justicia. Todo es toda, desde el inicio
hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada que sobre, no hay nada que se... Todo es una estructura quiástica. Y casualmente hoy en día nosotros estamos viviendo este tipo de cosas. Y el 27 dice, si aún con esto no me obedecéis, sino que sigues procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros con ira, hostil. Y yo mismo os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. ¿Por qué es que nos está castigando? Por nuestros pecados. Hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos y la carne de vuestras propias hijas comeréis. Tremendo, está pasando hoy en día. ¿Cómo que está pasando hoy en día? ¿No han escuchado ustedes? Y si no han escuchado, busquen las noticias que se han encontrado restos de ADN en productos comestibles como carne y otros compuestos que se venden en el supermercado. No voy a ser muy específico. Cada quien tiene que leer, cada quien tiene que ver. Y esto está pasando. O sea, lo que estoy leyendo está sucediendo. Demoleré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes solares y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios, no oleré más aroma aplacador de vuestros sacrificios. Yo mismo asolaré el país, de modo que quede de ello asombrados vuestros enemigos que en él se establezcan, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada y vuestras ciudades desoladas. Eso está pasando. Miren lo que está pasando en Pakistán, miren lo que está pasando en Ucrania, miren lo que está pasando en algunas ciudades de Estados Unidos, miren lo que está pasando en San Francisco. Ya parecen ciudades de indigentes, ya que la gente vive en la calle en tiendas por doquier, en Los Ángeles, en Sacramento, en San Francisco. Eso ya no es esporádico, es de diario. Miren lo que está pasando en las fronteras de Estados Unidos. Miren la cantidad de gente que se está desapareciendo. 85,000 niños han desaparecido este año en esas vueltas de la frontera. Es terrible, es tremendo, está pasando. El 34 dice, entonces gozará la tierra sus días de reposo durante todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis habitando la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo. Sus días de reposo. Todo el tiempo de su desolación descansará. Lo que no descansó en vuestros días de reposo cuando habitasteis en ella. De hecho, este es, si acabamos de leer la ley de Shemitah, y allí habla de eso, de que 6 años se trabajará, el séptimo año no. Pero ¿cómo así? ¿Y qué vamos a comer? Decían ellos, pues Dios va a dar, Dios va a proveer. ¿Qué es lo que hace esto? De hecho, esto, hasta donde yo sé, nunca se cumplió y por eso terminó el pueblo de Israel en Babilonia. Y esto es simplemente la prueba
de que nosotros los hombres no tuvimos la capacidad de confiar en Dios. No tuvimos esa capacidad de confiar en Él, que Él es el que nos mantiene. Él es nuestro sustento. Cuando trabajamos y cuando no trabajamos, Él nos sustenta. De manera milagrosa, eso sí, obviamente. Pero esto no sucedió. El 36 dice, y cuando los que queden de vosotros infundiré tal cobardía en sus corazones en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como si huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Cada cual tropezará con su hermano, como huyendo ante la espada, sin que nadie os persiga. Y no podréis oponer resistencia delante de vuestros enemigos. Pereceréis en medio de las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Yo sé que lo que estoy leyendo es largo y no es mi intención aburrir, pero esta es importante, esta lista en este momento. Siempre ha sido importante leerla, porque esta es la advertencia de no haber obedecido en caminar los estatutos. Y eso lo traigo de nuevo. Ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado y está pasando. Lo digo porque esta es la consecuencia de desobedecer a Dios, de no andar en la santidad con Dios dentro del tabernáculo y fuera del tabernáculo. Por eso es que Dios se retiró. Por eso es que la presencia de Dios no está entre su pueblo, por falta de temor, por falta de reverencia a Él, por falta de cuidar su pacto, por falta de hacer sus mandamientos. Y lo triste es que hay personas que piensan que eso no es para mí. Siguen pensando lo mismo. Y eso quiere decir que esto seguirá sucediendo en tanto nosotros no nos arrepintamos. Y miren, no estoy hablando porque tengo una organización detrás, no, yo no pertenezco o no estoy hablando en favor de una organización que me esté respaldando para nada. No recibo un centavo por lo que estoy diciendo y lo digo porque está en las escrituras. Lo veo, lo leo, lo creo y está sucediendo. Sigamos. 39. Los que queden de vosotros desfallecerán en su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos, y también a causa de sus iniquidades de sus antepasados se consumirán juntamente con ellos. Pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí. Y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo. Esto, no andar en sus caminos, no caminar en sus estatutos, no andar en sus mandamientos, es caminar oponiéndose a Dios. No andar en su pacto. Yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso. Entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob. Muy bien, es que esto es
Esta es la parte que históricamente nos ha salvado a la humanidad. Dios se recuerda del pacto que hizo con Jacob, con Isaac y con Abraham. Él va a recordar su pacto y me acordaré de la tierra, dice. Y Él no ha destruido la tierra, no nos ha destruido a nosotros por esto, por el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Porque la tierra habrá quedado desocupada de ellos, habrá gozado sus días de reposo mientras estaban en desolación sin ellos, y ellos habrán aceptado el castigo por su iniquidad, por haber rechazado mis ordenanzas, y su alma aborreció mis estatutos. Pero ni aun por todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, los desecharé, ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Muy bien, todo esto es bien importante. Perdón, que ya me di cuenta que estoy en la escritura equivocada. Sí, esta no la tengo. Estoy en capítulo 44, versículo 44 del capítulo 26 de Levítico, ya mero termino, y aquí dice, antes bien me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para hacer a ellos por Elohim y yo Jehová. Entonces fueron los estatutos, los decretos, las leyes de Jehová puso entre él y sus hijos de Israel por mano de Moisés en Bejar, en el monte Sinaí. Esto es lo que se llama la tojaja. Esto explica esa recompensa. Esta es la recompensa o castigo que van a recibir los hijos de Dios si obedecen o no a sus leyes. Esta tojaja constituye la parte integral del pacto entre Dios y los hijos de Israel que fue acordado en el monte del Sinaí. Si vemos yo creo que esa era la escritura que seguía, que es en no. Sí, esta es. Sí, tenía la anterior, estaba mala. En Devarim, en Deuteronomio 29.1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que estableció con ellos en Horeb. O sea, cuando ya estaba Moisés por cruzar, él recordó, por entrar a la tierra, él recordó estas palabras. Y ahí es donde, esto es justo después de la tojaja, de la advertencia de si obedecen o no antes de entrar a la tierra para poseerla. Entonces, todo está envuelto alrededor del pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo y alrededor de ese pacto que Dios hizo con su pueblo es que todo esto está amarrado. Y aquí es donde está el tema de esta estructura. En Éxodo 31, 15, 17 dice, 6 días trabajarás, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Jehová. Todo el que trabaje el día del Shabbat, de cierto morirá. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat por generaciones, por estatuto perpetuo, en señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el séptimo día cesó y reposó. Aunque este pacto se detalla en Bejucotai, sus principios básicos se registraron por primera vez en Yitro,
O sea, nuevamente estamos encontrando allá en Jitro, eh, la primera vez que se discute, y aquí en Bejucotai estamos encontrando lo mismo. O sea, Dios está hablando, está indicando eh, a través de este estilo de escribir eh, cuál es la razón, qué es lo importante de mantener la santidad, porque el libro de Levítico, Vayikra, el tema principal no son los sacerdotes, el tema principal es la santidad. En el libro el tema principal es la santidad de los llamados, la santidad de los llamados. Si escuchas y mantienes mi pacto fielmente, entonces serás mi especial tesoro. Muy bien, ahora agarremos la información. Ya hablamos mucho y retrocedamos. Claro, no me va a tomar más tiempo del que ya tomé. Pero, por ejemplo, si aquí es la tojaja, la que acabo de leer de Bejucotai, en capítulo 26, 3:46. En los últimos versículos que mencioné, los tres últimos versículos que mencioné antes de esta escritura, que hablaba eh, de los de mantener el Shabbat, y ese es la, vamos de regreso. La siguiente anterior es las leyes de Shemitah y Yobel, del jubileo. La siguiente anterior es la ley del blasfemador. La siguiente anterior es la ley de la menorá. Y continuamos bajando dos temas. Vamos por capítulo 24 de Levítico, capítulo 23. Y vamos en esa idea. En el capítulo 23 vamos viendo las fiestas, las 7 fiestas, como lo estudiamos la semana pasada. Eh, y vamos retrocediendo temáticamente con el tema de la santidad, que está ya en la segunda mitad del libro de Vayikra. Eh, Vamos encontrando las mismas similitudes que en el libro de Éxodo. En el 22 habla de los animales que pueden usarse para las ofrendas. En el 21 de Levítico Vayikra habla de la santidad de los sacerdotes, eh, cómo ellos tienen que mantenerse puros, cómo ellos, si están en un estado puro, tienen que cambiarlo. Está hablando de esa santidad. Entonces es como que vamos viendo las ideas que ya se dieron antes y vamos retrocediendo en esas ideas temáticamente, en temas. Eh, entonces, inmediatamente les quiero mostrar. No este. Mm, evidentemente, no. Me voy a saltear todas estas escrituras para que es lo que he estado hablando. Hmm.
Muy bien. No, 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 no. Yo creo que me salté. Ah, ya sé qué está pasando. Muy bien, perdón. Tengo que regresar. Em, voy a revisar bien mi... Ok. No sé cómo me salté estos ahorita. No tengo idea cómo me brinqué todo esto. Pero ahorita, bueno, perdonen. Me perdí en mi documento. Muy bien, aquí tengo yo las fiestas en la Parashá Emor, que son las tres convocaciones, eh, que son las que vimos en el capítulo 23. Eh, sí, otra vez. Mm, de repente me perdí de nuevo. Perdonen. Eh, inmediatamente les muestro. No, 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 otra vez no entiendo cómo me brinqué otra vez. Se supone que viene en orden. Muy bien. Voy a empezar aquí. Hemos estado hablando de el patrón de la escritura y eso es lo que hemos estado encontrando en esta porción. Es increíblemente importante hablarlo, e increíblemente importante abrir la mente a buscarlo. Si ustedes van a internet y buscan patrones quiásticos, van a ir a encontrar patrones quiásticos en la Biblia. Incluso hay películas que tienen estos patrones, ¿verdad? Eh, pero la Biblia vienen de los textos antiguos. Por ejemplo, aquí, como decía, la advertencia de la tojaja, que es la última que leímos en el capítulo 26, que es la que nos dice si nos mantenemos en sus mandamientos, sus estatutos, su pacto, entonces nos va a ir bien y si no, nos va a ir mal. Después habló, si vamos en retroceso, vimos de las tres escrituras que se asemejan a los primeros cuatro palabras o mandamientos en la parasha Yitro, en el capítulo 20 de Éxodo. Después vimos las leyes de Shemitah y de Yovel, que también están descritas también en el libro de Éxodo. O sea, no con el tanto detalle como las están ahora, pero en el orden sí está. O sea, y la menora que apareció en la parashá de el tema de la menora, de traer el aceite y la mesa de los panes de proposición que están delante de la presencia de Dios en el lugar santo. Están en el capítulo 24, también aparecen, son parte
de esta aparición de quiástica. De ahí viene el capítulo 23 de las fiestas también y también de los animales que no hay que ofrecerse, no pueden ser ofrecidos y también habla de la santidad de los sacerdotes. Y aquí está la... aquí está esta... Voy a abrir un poquito aquí a ver si logro... Sí. Muy bien. Aquí arriba dice el pacto, aquí en la primera línea, que es el pacto que Dios hizo en Éxodo 19, antes de la experiencia en el monte del Sinaí. Esa es la primera. Ese pacto que dice, anda, tú serás mi especial tesoro, anda en mis mandamientos y eso se repite al final en la tojaja de la que acabo de leer. O sea que los temas A arriba sería esos dos temas. El superior está en Éxodo 19 y el de abajo está en Levítico 26 que acabamos de leer. De ahí vienen lo que se llaman las palabras, los 10 mandamientos, que son o las 10 promesas, ¿verdad? Las 10 palabras que están en capítulo 20 de Éxodo y también están descritas al final del capítulo 25, inicio del capítulo 26 de Levítico. Luego, los mandamientos, los mishpatim que Dios le dio a Moisés después de la experiencia del monte del Sinaí, que se asemeja a los mandamientos en la parte que acabamos de leer de Shemitah y Jubileo Yovel en la Parashá Bejar. Luego, en la Parashá Mishpatim hay leyes civiles también, donde leyes de mantenimiento, de cómo hacer con alguien que roba, etcétera. Y en el caso aquí leímos de la persona que blasfema y habla también en ambos casos las escrituras que juntan perfectamente es ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. O sea, eso quiere decir, según la dimensión o la profundidad del daño, así tiene que ser el castigo o la reprimenda o la recompensa, lo que tiene que recompensar la persona que quebró ese mandamiento a la víctima. Luego está las leyes del tabernáculo, que comenzó en la Parashá Terumá y que nosotros vimos aquí en el final de la Parashá Emor, con los mandamientos de la menorá y los panes sin levadura. Luego, las fiestas. Allá en Terumá habla de el Shabbat. Y aquí en Levítico 23 habla de las fiestas, de las 7 fiestas. De ahí en Levítico 1 está hablando de las ofrendas que pueden traer cada individuo al tabernáculo. Y en el capítulo creo que 22 de Levítico también está hablando del mismo tema. De ahí en el capítulo 6, cómo los sacerdotes deben hacer las ofrendas y cómo en el capítulo 21, cómo los sacerdotes deben de mantener esa santidad. Muy bien. Todo este sándwich,
todo, ese es el pan. Esta es la parte superior del pan y aquí el otro pan y este es nuestro queso en medio. La esencia de en medio es que la Shekinah, la presencia que está en el tabernáculo, la Shekinah en el campamento, y tenga la gente el comportamiento adecuado y que todos se dediquen a la santidad. Y ese es el tema. O sea, es como que este estilo literario, la forma de haberlo puesto de esa forma, que fue una forma premeditada, ¿verdad? Es el estilo de la escritura que ha sido hecho así. El autor premeditó esto y está señalando de arriba y de abajo, está señalando el tema principal, que es evitar que la Shekinah se vaya, evitar que la presencia de Dios se vaya del pueblo, temerle a Dios, caminar con Él en sus estatutos, en sus mandamientos, porque le tememos. Esa es la razón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos. Esta es la estructura quiástica. Y como les digo, está en Génesis, hay estructuras quiásticas. Y antes de terminar, o sea, para que vean lo importante que es esto, porque realmente eh, quiero mostrarles una estructura quiástica, ahí está, que del libro de Apocalipsis. Esta estructura, eh, voy a levantar un poquito la pestañita aquí para poder ver. Muy bien. Este es el libro de Apocalipsis. Esto está en inglés, pero este es el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 10, al 1:10 al 3:22. Las 7 iglesias, del capítulo 4 al 8, los 7 sellos, del 8 al 11, las 7 trompetas, del 11:19 al 14:20, la gran tribulación, del 15:1 al 16:20, los 7 plagas, últimas plagas, del 17:1 al 19:10, eh, eh, la caída de Babilonia, del 19:11 al 21:8, el milenio, y del 21:9 al 22:9. Eh, el libro de Apocalipsis es una estructura quiástica y está aquí A, B, C, D y A, B, C, D. Entonces, estos temas, este tema y este tema, el tema de aquí, este es A y este tema, tienen que ver. Y los siguientes temas que va tratando el capítulo también van como correlativos, ¿verdad? Con la estructura quiástica. O sea, aquí en medio es el mensaje está aquí en medio, ¿verdad? Y aquí habla de, al ir leyendo los temas, no voy a entrar, pero simplemente a cada detalle, porque este tema, solo este tema, imagínense, es para hablarlo mucho tiempo. Solo lo que yo quiero es traer y abrir la mente un poquito para buscar las estructuras quiásticas en la Biblia, porque las estructuras quiásticas tienen un mensaje muy, muy importante para nosotros. Y es un estilo literario que está en las escrituras y es cuando ya descubrimos uno, hay que ir a buscarlos. Ya la gente mucha gente ya descubrió varios y búsquenlos y nuestra mente se va a abrir muchísimo más,
Nuestra mente va a apreciar más el orden en la que las escrituras están hechas, el valor de las escrituras que tiene cada una de las escrituras. Y por eso esto que acabamos de ver en, en la Parashá Behar es muy importante. Abre la mente. No son escrituras para aburrirnos. Nos dan mucho detalle de lo que sí está pasando en los últimos tiempos. La misma Biblia del inicio a fin, si se dan cuenta, es una estructura quiástica. Y cuando vamos a Génesis 1 y vemos que ahí está el árbol de la vida y nos vamos a Apocalipsis 22 y nos encontramos que la primera idea de la Biblia también es la última idea, es porque hay una estructura quiástica. Abramos nuestra mente. No nos aferremos a las doctrinas. La misma Biblia nos lleva por unos caminos increíbles dentro de su estructura, como está escrita. El autor es impresionante, es el mejor autor del mundo, es Dios. Y las escrituras han sido inspiradas para que nosotros tengamos esa experiencia, tengamos esa bendición de poder eh, conectar las ideas de Dios. Les bendigo, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.